se ha ido moviendo mucho por redes y me está resultando como muy difícil responder a todos los que me van pidiendo. Algunos hasta 3 o 4 veces es mandar es reenviar el link de acceso a entrada. Yo entiendo que no todos tenemos la misma facilidad tecnológica, pero todo lo que ustedes reciben de respuestas son mis respuestas. No es que hay una máquina ni un robot contestando nada, soy yo el que contesta. Entonces, para facilitar, les pido la ayuda de que o sigan en las redes o estén conectados a través, hay un grupo de WhatsApp que si entran por Instagram se pueden unir y me es mucho más fácil porque todas las cosas que digo en un grupo se las digo a todos los que están allí y no tengo que ir uno por uno diciendo lo mismo, mandando, reenviando un link y es un poco más agotador. Si esto crece se va a ir completamente de las manos la posibilidad de responderles como lo estoy haciendo hasta hoy. Suelo avisarlo porque es una cuestión de tiempo y de matemáticas solamente. Bien, nos toca un tema hermosísimo hoy, es uno de mis preferidos, debo confesarlo, no porque me encanten los miedos, los padezco como todos ustedes, pero me gusta el tema. Vieron que hay temas que son más lindos que otros, y este tiene en especial, para mí, algunas cosas que nos pueden llegar a hacer que podamos de verdad entablar con nuestros miedos una relación correcta, que es algo que culturalmente no hemos sabido hacer, no nos han enseñado, como tantas cosas no nos han enseñado. Querría empezar desde lo simbólico, y sobre todo porque de los miedos se habla mucho en todas las culturas del mundo, en cuentos de hadas, en leyendas, en tradiciones, en mitos, en historias, en cantos. Cuanto más atrás nos vamos, más elementos simbólicos aparecen para hablar de los miedos. Y aparecen figuras mitológicas o seres como animales que están vinculadas a los miedos. Me quiero quedar con dos que tienen sobre todo más que ver con Oriente, con Occidente, perdón. Quiero descartar los que tienen que ver específicamente con Oriente. Me quiero quedar con la imagen del dragón, que es una imagen que ahora vamos a retomar y vamos a ver por qué, y con la imagen del lobo. Quizás también para que las tengan en cuenta porque muchísimas veces estos miedos se expresan de muchas formas, en sueños, y lo hacen con imágenes similares a estas. También puede ser un perro feroz, también puede ser, en algunos casos, una lechuza, un búho. Son animales que tienen esta connotación de oscuridad. No siempre están solo relacionadas con los miedos, pero tienen mucho que ver con ellos. Y voy a tomar como punto de partida una imagen muy antigua. En realidad, la imagen que yo les voy a mostrar ahora es una imagen del siglo IX. La biografía de este hombre, soldado, es mucho más antigua que esto, es del siglo III, es canonizado en el siglo IV. Me estoy refiriendo al soldado Jorge, no lo voy a llamar San, por una cuestión también de respeto por las creencias religiosas de cada uno, y porque además no lo traigo como un elemento religioso, lo traigo como un elemento simbólico, y porque lo que quiero mostrarles tiene que ver ya con algunos tips que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo, y que tienen que ver con la relación con el miedo, y que también están en otras historias, podríamos hablar de otras, y voy a mencionar otras. Si no lo saben, Jorge era un soldado romano, murió como mártir, fue canonizado, y no tenía nada que ver con ningún dragón en la época en la que su historia comienza. Pero en torno al siglo IX, ya en el auge de la caballería y de las órdenes de caballería, aparece la figura del caballero Jorge, ya con una fuerza casi mitológica y con una leyenda detrás del encuentro con el dragón, que es, si todos recordamos, esta imagen que yo voy a mostrarles aquí, que voy a ver si la pueden ver, voy a tratar de que no refleje la luz que tengo delante, pero creo que la pueden ver, igual todos la conocen bastante bien, y la pueden buscar si no se las puedo mandar por los grupos. ¿Por qué la traigo? Porque hay varios elementos en la imagen que me interesa destacar. Uno es, siempre está en las
30 y pico de imágenes que hay de él sobre un caballo blanco. Siempre es un caballo blanco. Siempre aparece una lanza y el dragón está por debajo del caballo mirándolo a Jorge, pero Jorge no lo mira a él. Ni el caballo ni Jorge miran al dragón. Primer elemento que quiero destacar. Con los miedos, y el dragón aquí tiene un elemento fuertemente representativo del miedo, el trabajo nunca es directo, nunca es cara a cara, porque el miedo tiene algo que provoca en nosotros que es bastante difícil de manejar, y es que nos tiende a paralizar. ¿Hay algún problema? Hay un micrófono abierto, porfa, chequenlo, porque si no, si me ayudan a encontrarlo, los que están viendo todo el panel, le avisamos. ¿Sí? Por chat. Quizás alguien que entró ahora y no puedo estar yo por lo menos desconectándolos. ¿Sí? Bien. Entonces, es importante que tengamos claro que en el trabajo con los miedos no tenemos que trabajar cara a cara. Y no tenemos que trabajar cara a cara tiene todo un sentido. Nosotros hacia el final vamos a hacer todo un trabajo como que yo voy a llamar de terapéutica del miedo. No porque necesitemos de hacer un trabajo No, anda a ver, monito, con estoy alguien. ocupada. A ver, me tomo 2 minutos para volver a mirar micrófonos porque es muy difícil. Yo los he cerrado desde acá, pero no sé por qué razón no funciona que los cierro. O sea, evidentemente hay algo que no hace que el que entra pueda entrar con micrófono abierto, a pesar de que está configurado que no. Porfa, los que están entrando y están escuchando, chequeen micrófonos. Me sigue apareciendo Patricia Carrasco sin el micrófono cerrado, no lo sé, porque no lo veo. Y creo que nadie más. Perdone la interrupción, pero bueno, nada. Si no, después esa voz de fondo va a molestar y hace que se corte la grabación. Entonces, volvemos. En ese trabajo, decía, de trabajo terapéutico, con nosotros mismos, vamos a ver que el trabajo con el miedo siempre tiene que ser un trabajo indirecto. Siempre tiene que ser un trabajo como para ir calmando una fuerza que es una fuerza bastante difícil de manejar. Por eso es la imagen de un dragón. El caballero Jorge está arriba de un caballo y ese caballo blanco en todas las culturas simboliza la conciencia o el pensar conquistado por la conciencia. Es muy interesante porque desde la conciencia es que yo puedo abordar cosas como los miedos, las culpas, los temas que trabajamos la semana pasada, los apegos, las crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito estar arriba de mi propio caballo blanco y desde esa fuerza puedo dominar eso. Otra curiosidad que está en esta imagen, la vuelvo a mostrar. El dragón en ninguna imagen está muerto, siempre se lo ve mirando vivo. Y este es otro segundo elemento importante de los miedos. A los miedos no se los derrota nunca. Se los mantiene a raya, se los controla, se los domina, pero nunca se los mata. Porque no hay forma. Los miedos, yo puedo hacer todo un trabajo para perder un miedo y en muy poco tiempo, si yo no sé tener un cierto control sobre cómo pienso, sobre cómo capitalizo las cosas que me siguen pasando, yo puedo retroceder. Vamos a ver que en el tema de los miedos hay algo muy parecido a aquellos que conocen el viejo juego de la oca, que caíamos en una casilla, dice retrocede 5 casilleros. Ok, esto es especialmente así para los miedos. Y lo que hace que retrocedamos en el trabajo que estamos haciendo con los miedos somos nosotros mismos. Porque volvemos a pensar desde un lugar incorrecto y vamos a volver a despertar esas fuerzas y vamos a ver una vez más que el dragón no está muerto, porque se vuelve a parar y vuelve a dominar la situación.
¿sí? Esto es muy importante. Y solo menciono, después vamos a trabajar esta imagen del dragón y la lanza. Hacia el fondo hay dos elementos que tienen que ver con algo que no vamos a trabajar hoy, pero que también están en muchos cuentos de hadas. Atrás hay una doncella, podría ser un doncel o un príncipe, si fuera Juana de Arco en vez de Caballero Jorge, quien estuviera en la imagen. Y hacia atrás de la mujer hay un castillo. En esta imagen, en realidad, como ícono, está representado todo el trabajo arquetípico de la vida del hombre. El trabajo con el dragón, el trabajo con lo femenino y lo masculino, y el trabajo con el castillo, que es el trabajo con la esencia. En la tradición de los caballeros, en el castillo está el grial, y el grial, esa copa que se liga a la última cena de Cristo, tiene que ver con mi propia esencia, mi propio ser, o si ustedes quieren, mi propósito, mi misión en la vida, y la tarea de todo caballero era llegar al castillo. Pero para llegar al castillo había que, como también lo muestra muy lindo El Caballero de la Armadura Oxidada, un librito que debemos haber leído prácticamente muchos de nosotros, en ese proceso hay que enfrentar dragones y rescatar doncellas. Este rescatar doncellas no tiene nada que ver con una imagen de rescate de femenino y masculino, de hombre a mujer, tiene que ver con tomar e irse apropiando de las fuerzas femeninas. Un trabajo que todos nosotros tenemos que ir haciendo, y es un tema para otro encuentro de feminidad y masculinidad, que no tiene que ver con varón-mujer necesariamente. Entonces, si yo pongo otro ejemplo, la conocida historia de La Bella y la Bestia también plantea esto. En La Bella y la Bestia es la Bella quien hace todo un proceso de transformación de ese ser monstruoso a través del amor, lo besa y se transforma en príncipe. El cuento termina ahí. Y en realidad lo que pasa ahí es que viene el segundo problema, que es qué hacemos con el príncipe. De eso el cuento no habla y esta imagen tampoco, pero cada uno de estos pasos, que son pasos de conciencia, implican un trabajo con nosotros mismos. Vamos a clasificar miedos de dos maneras. ¿Hay miedos sanos? Sí, hay miedos sanos. De hecho, si alguno de nosotros está en una situación de peligro, quiera que no, a mí me ha tocado alguna vez, tengo un local comercial, también me han entrado a robar, y cuando uno siente que la persona que está tratándote de robar puede tener un arma o la tiene porque la muestra, se inicia en el propio cuerpo todo un proceso fisiológico muy intenso que lo podríamos describir muy brevemente como aumenta el ritmo cardíaco, se modifica el factor de coagulación en la sangre para que se coagule más rápido por si hay un combate y hay heridas. La sangre se traslada principalmente a los extremos superiores por si hay que pelear, a los extremos inferiores por si hay que correr. Se dilatan las pupilas para ver mejor y la sangre oxigena más el cerebro por si hay que tomar decisiones rápidas. Todo ese proceso ocurre junto con una sensación en la boca del estómago que podríamos llamar es la sede del miedo, en la boca del estómago, ligeramente debajo del esternón, allí donde comienza, digamos, donde está el diafragma. Allí se siente como no llega a ser una opresión, pero hay algo ahí que está avisando que estamos en peligro. Y junto con ese algo aparece todo el cuerpo que se prepara. ¿Para qué se prepara? En principio para estar quieto. El primer registro corporal es quédate quieto, no hagas nada. Porque además hay que estar observando si ese peligro desaparece, si ese peligro realmente es un peligro para nosotros, y si eso se mantiene y ese peligro es un peligro para nosotros, lo que aparece después es dos posibilidades: o correr para ponernos a salvo, o luchar para también ponernos a salvo.
toda esa función natural es una función que podríamos llamar biológicamente sana, saludable. Ninguno de nosotros querría que en un contexto de peligro real nuestro cuerpo no se prepare para esto. Se tiene que preparar para esto y esto tiene que ocurrir. Por eso vamos a partir de esta idea, los miedos, no todos ellos son patológicos o enfermos. Hay miedos sanos, como este que acabo de describir. Vamos a poner un ejemplo de un miedo que no es igual de saludable. Tengo que rendir un examen. Me estoy por recibir en una carrera y me toman un examen ese día y tengo que rendir un oral, me tengo que presentar frente a un tribunal de 3 personas que van a evaluar si yo sé lo que se supone que tengo que saber y si lo sé, supuestamente puedo recibirme. Ahora estoy yendo hacia rendir ese examen y tengo la misma sensación en la boca del estómago. Y mi cuerpo empieza a sentir cosas parecidas, sudoración fría, taquicardia, y todas esas sensaciones que se parecen mucho a las que describí en el caso anterior, pero voy a rendir un examen. No tengo que pelear con ningún animal peligroso, aunque parezca que los profesores lo son. No tengo que luchar, ni que defenderme, ni que correr, aunque hay una parte de mí que quisiera correr. Ven que es claro la diferencia. Mi cuerpo se prepara de una manera parecida, pero ahora no hay un peligro. Y si no hay un peligro, ¿tiene sentido fisiológico, biológico toda esta preparación corporal? Pareciera que no. Si no voy a correr, ¿para qué la taquicardia? Si no voy a luchar, ¿para qué necesito que el factor de coagulación esté mucho más alto que lo normal? No tiene sentido. Mi cuerpo se prepara para una batalla, pero no hay una batalla. Este es un miedo de los que vamos a llamar no sanos o enfermos. Son miedos que están de alguna manera aprendidos como peligrosos, no porque lo sean. Y ahora vamos a otra clasificación, que tiene que ver con miedos que aprendimos nosotros y con miedos que no sabemos de dónde salen, pero que están en nosotros. Un ejemplo, y tomo un cuento que le he escuchado a Jorge Bucay, breve, de un miedo aprendido. Cuenta él que una madre, tratando de proteger a su hijo, le dice que fuera de la puerta de la casa habitan monstruos de todo tipo y que salir es verdaderamente muy peligroso. Ese niño crece, salvo que salga con ella o con alguien que lo cuide. Ese niño crece año tras año con la sensación de que afuera habita algo muy peligroso y no sale, y la madre está contenta porque se da cuenta que funciona y lo mantuvo a salvo, hasta que empieza a hacerse adolescente. Y cuando empieza a hacerse adolescente, los mismos seres queridos le empiezan a decir a la madre, mirá, no va a ningún lado, lo invitan a un cumpleaños y no va, lo invitan y no va nunca a ningún lado, hay algo que no está bien. Y la madre se da cuenta que cometió un error. Por querer preservarlo, lo metió adentro prácticamente de una cueva. Entonces, toma la decisión de tratar de reparar, pero no se anima a decirle la verdad. ¿Qué hace entonces? Se saca, ella tenía una medallita, un colgante, un dije, se lo saca y le dice, mirá, afuera los monstruos son peligrosos, salvo que vos lleves siempre puesta esta medalla. Si vos tenés siempre esta medalla puesta, nada te va a pasar. Estés con algún adulto o estés solo, esta medalla te va a cuidar. Y el hijo le dice a su madre, pero no mamá, no me la des porque vos vas a estar en peligro. A lo que la madre contesta, quédate tranquilo porque los monstruos no atacan a los grandes, solo atacan a los niños que están creciendo. Es un cuento. No estamos tan lejos de esta historia haciendo cosas con nuestros hijos a veces. Entonces, siempre con esta buena intención de preservarlos. Cuestión es que la madre murió. Y ese niño no salió nunca más. Ya no por miedo a los monstruos, sino por miedo a perder la medalla. ¿Ven? Estos son los miedos heredados. Estos son los miedos aprendidos.
no los miedos heredados. Los miedos aprendidos son miedos que tuvieron que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestra educación. Que aún con la mejor intención, bájate del árbol que te vas a caer. Caramba, ¿y si no me caigo nunca? Me pierdo la posibilidad de experimentar el árbol porque me voy a caer como posibilidad. Digo, en todas las construcciones que uno escucha de una madre, un padre, un adulto, un hermano mayor con un niño, van a encontrar esta carga que tiene que ver con la construcción de los miedos. Después andamos por la vida no saliendo de casa agarrados a una medalla. Y no sabemos por qué. Porque nosotros no tenemos conciencia de todo eso que se fue repitiendo una vez tras vez. ¿Se entiende? Estos miedos tienen que ver con nuestra historia. Ahora todavía me falta otro tipo de miedos que ya no tienen que ver con nuestra historia, que son los miedos heredados. Y acá les voy a contar una anécdota familiar. Yo tenía, y no sabía por qué, la costumbre cuando alguien me vendía una rifa o me quería vender un número para jugar a algo, a mí no sabía por qué no me gustaba la situación, me incomodaba, no era que no quería ayudar a comprar un número, había algo que tenía que ver con ganar que a mí me hacía sentir incómodo, y mucho más si era dinero. Y entonces con el pasar del tiempo fui construyendo hasta una excusa. Decía que a mí no me gustaba tener demasiada plata de golpe. No sé dónde lo sacaba. Decía eso, estoy hablando de mi adolescencia. Yo tenía el hábito, mientras pude hacerlo, de cada tanto, cuando tomaba mate con mi abuela, en su casa, hablar de las historias de la familia. Y le preguntaba 1000 cosas porque me encantaba escuchar las historias y porque además descubría en esas historias de esas cosas que se van repitiendo. ¿Vieron? Esas cosas que le pasan a veces siempre a los hombres de una familia, o siempre a las mujeres de una familia, o esa lucha que toda la familia va teniendo con que alguien se reciba, esos patrones, ¿no? Como de comportamiento que uno, cuando escucha a una abuela, escucha a la madre, al padre, escucha a otro abuelo, escucha a un bisabuelo, se va dando cuenta, caramba, esto, si yo no pongo una dosis extra de atención en esto, probablemente a mí también me cueste como le costó a todos. Nos vamos a meter en otra historia que tiene que ver con el trabajo con el pasado y el trabajo con las fuerzas familiares o las fuerzas de la herencia. No es la idea. Pero una vez tomando mate, mi abuela me cuenta, no sé cómo, me dice, una vez los vecinos, estábamos hablando de su negocio, ya tenía negocio, los vecinos se sacaron la lotería. A mí me pareció curioso lo que me estaba diciendo y presté mucha atención. Eran pobres, me dice, no tenían nada y fueron ricos de golpe. ¿Qué pasó? Me dice, fue tremendo en el barrio. Los mataron a todos, les entraron a robar a la semana y los mataron a todos. Digo, ¿cuántos años tenías? No me acuerdo, me dice mucho. Lo que sí me acuerdo es que estaba embarazada de tu mamá. Caramba. Son curiosidades, no hago leyes con esto. Si ella estaba embarazada de mi madre, ¿cuánta probabilidad hay que este miedo haya pasado y haya ido hacia adelante como una casi advertencia? Tener demasiado dinero fácil y de golpe te puede llevar a la muerte. ¿Se entiende el mecanismo? Ese es el mecanismo de los miedos. Así funcionan. Lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, vimos miedos sanos, vimos miedos enfermos, vimos miedos heredados, vimos miedos aprendidos. ¿Cuántos miedos tenemos? Miles, incontables. Sería imposible acceder a toda esa información de nuestro mundo interno. Ahora, ¿están todos despiertos? ¿Están todos activos? De ninguna manera. Sería imposible vivir la vida si todos los miedos que nosotros tenemos están despiertos. Yo siempre pongo esta imagen cuando trabajo con mi mundo interno. En mi mundo interno hay un montón de miedos y son, imagínense, pequeños dragones, más grandes, más chiquitos, más fieros, más aparentemente inofensivos,
de un color, de otro color. Imagínense como, y todos dormidos. Algunos se despiertan en determinado momento y se vuelven a dormir. ¿Cómo funciona eso? Muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo casi trivial. Supongamos que le tengo miedo a cruzar la calle, a cruzar una avenida, porque me parece peligroso, porque simplemente la avenida es difícil, no hay semáforo, los autos no se detienen y le tengo miedo. Mientras yo estoy adentro de mi casa y sin tomar ninguna decisión que implique ir del otro lado, ese miedo está dormido. No tiene sentido que esté despierto. No tiene sentido que me cuide de nada. Yo estoy dentro de mi casa. Y adentro de mi casa estoy a salvo. Dentro de un rato después de esa situación de tranquilidad, me llama un amigo que vive del otro lado. O sea, para yo ir a su casa, tengo que cruzar. Me dice, ¿por qué no te venís a comer? Genial, voy en un rato. Cuando yo dije voy en un rato, ese dragón del miedo a cruzar la calle abrió un ojo. Cuando yo me empecé a preparar, ese dragón abrió los dos ojos y se pone en alerta. Porque él tiene aprendido que es peligroso. Entonces me tiene que cuidar. ¿Cómo me va a cuidar? Haciéndome desistir, distrayéndome, haciendo que me pasen cosas, buscando la manera de que me parezca, de que lo postergue, de que piense que no es tan importante ahora y a lo mejor tenía otras cosas que hacer y en realidad no está bien hoy, estoy cansado, ahora y llamo y cancelo, casualmente, cancelo. Estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero hay otras cosas que no son tan sencillas. Volver a iniciar una relación de pareja, volver a viajar, volver a esas cosas que hasta en nuestra propia vida nos salieron mal y queremos volver a intentarlo, y entonces el dragón se despierta y empieza a hacer de las suyas. ¿Y en qué terreno hace de las suyas? Y en el terreno de nuestra, sobre todo de nuestra cabeza, nos llena de dudas, nos confunde, nos plantea situaciones nos pone delante otras situaciones que parecen más interesantes. No, empiezan las justificaciones, empiezan las excusas. Después vamos a volver a esto, pero querría que se entienda el mecanismo. Nuestros miedos duermen hasta que algo los despierta. ¿Están todos despiertos? No, están todos dormidos. Hoy, en el día que todos nosotros tuvimos, quizás a lo largo de ese día, alguno de estos dragones se despertó. Quizás alguno de nosotros está luchando con alguno, pero nunca con todos. Lo sabio en el trabajo con los miedos, y eso vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, es descubrir con cuál tenemos que trabajar. Y para eso hay que observarse. Y para eso yo les voy a tratar de dar, si puedo, algunos tips que tienen que ver con mi forma de descubrir cuáles son los dragones que están despiertos. ¿Estamos bien hasta acá? Los miedos se muestran, se esconden habitualmente en actitudes que sí vemos en nosotros o sí podemos ver en nosotros. Y les querría mencionar algunas. Vieron, en El Caballero de la Armadura Oxidada aparece esta imagen justamente de un hombre que, como era caballero y trabajaba de caballeros, no se quitaba nunca la armadura. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuáles son esas armaduras? ¿Qué ropaje tienen esas armaduras? Como para que nosotros veamos que detrás de ciertas cosas hay miedos. ¿Y cuáles son esos miedos? Nombro algunas. Detrás de una actitud fundamentalista hay miedo. ¿Qué es un fundamentalista? Una persona que es rígida en su manera de pensar. Una persona que es que siempre tiende a ver las cosas como, ¿vieron? Como cuando le ponen a los caballos esas orejeras solamente para que no se distraigan por los movimientos que vienen de los lados y siempre vayan para adelante. Yo aprendí estudiando filosofía que toda palabra que termina en ismo es la exageración de un punto de vista. Y termina, en vez de ser un punto de vista, en la visión de un punto. O sea,
termino viendo el mundo solamente como si el mundo fuera este punto. Detrás de eso, cuando yo no puedo hablar con una persona porque no puede salir de su ismo, porque es una ideología, porque es su manera de pensar, porque hay miedo. ¿Por qué? Porque hay miedo a encontrarse con algo diferente. Toda rigidez, y esto lo vimos la vez pasada, si alguno no estuvo en la charla de los apegos, la puede buscar, toda estructura de aferrarse a algo, sea una idea o sea una manera de hacer las cosas, esconde el temor a tener la mano abierta. ¿Cuál es el problema de dialogar con alguien que piensa muy distinto a mí? Me puede agredir, me puede atacar. Sí, claro, lo más probable es que eso ocurra entre fundamentalistas. El mundo está lleno de horrores y de guerras por fundamentalismo. No hace falta que yo ponga ejemplos. Detrás de las guerras siempre hay ismos y siempre hay intolerancia. Hay ideas que se instalan como definitivas, como superiores, sean religiosas, sean políticas, sean como sean. En el fondo, una persona que piensa distinto a mí no es peligrosa para mí. Y si yo la vivo como peligrosa y me aferro a eso, es porque en el fondo hay algo que estoy teniendo. En el egocentrismo también pasa lo mismo. Esas personas que ahora no se aferran tanto a una idea, sino a esta sensación como de superioridad frente a los otros, también hay miedo. Yo tenía un profesor de filosofía que usaba, cuando dialogábamos y discutíamos nosotros, él dibujaba en la punta del pizarrón una especie de aparato raro que él lo llamaba yoómetro. Y él decía que el yoómetro él contaba cuando nosotros hablábamos las veces que decíamos yo en esa conversación. Y cuanto más veces decíamos yo, más difícil era que hubiera un diálogo. Era interesante como concepto, porque si uno tiene esto como incorporado, se da cuenta que detrás de yo pienso, que yo digo, y todos los yo que no son tan necesarios, en las construcciones gramaticales, eso muestra una fuerte presencia de un ego. ¿Eso está mal? Para nada. El ego como armadura está mal. La rigidez está mal, para nada. Hay veces que hay que ser un poco terco en la manera de pensar, sobre todo para enfrentarse a los obstáculos cuando un proyecto que hicimos parece que se va a derrumbar. Si uno no es un poco terco sosteniendo las convicciones y sosteniendo las ideas, probablemente deje todo en la mitad del camino. El problema es aferrarse a fanatismo. Esos aspectos, ¿no? Uno a veces conoce gente que está llena de rituales, ¿no? El ritual del perro a la mañana o a la tarde para sacarlo, que no digo que no haya que hacerlo, digo como ritual. El ritual del desayuno con la taza, esa taza y no la de al lado, ¿no? El ritual de la noche, haciendo y dejando las cosas. Son personas que después los visita un ser querido y los obliga a poner en crisis todos esos rituales y no saben qué hacer, porque estás desayunando con mi taza. O te tuviste que ir de vacaciones, te tienen que llevar la taza. Entonces, esto se da en general en las personas mayores, porque la vida va haciendo esto con todos nosotros. No nos quedemos demasiado tranquilos si creemos que somos un poco más jóvenes, porque el hombre en la biografía se encuentra con fuerzas de cristalización más tarde o más temprano, y todo se cristaliza. La manera de hacer las cosas, la manera de cambiarnos, la manera de ordenar, la manera de querer, la manera de pensar, todo eso se va haciendo cada vez más. Y detrás de todas esas rigideces hay miedos. Hay miedos y también se nota detrás de estos comentarios que hacen las personas mayores de esto en mi época no pasaba, ¿no? Esto no. Por supuesto que no, menos mal que no pasaba, tienen que pasar cosas diferentes. Ahora, hay que encontrarse con esas fuerzas de novedad y desafiar lo propio. Yo podría nombrar muchos más, voy a nombrar alguno más. La dependencia y el apego son máscaras o son armaduras del miedo.
Esto lo vimos mucho la semana pasada. Detrás de todas nuestras dependencias hay detrás miedo. Miedo a la soledad, miedo a perder, miedo a que no me quieran, miedo a la distancia. Yo podría convertir cada uno de los apegos en las relaciones en distintos miedos. La persona que busca estar segura o que busca tener como esa sensación de seguridad en las cosas de todos los días, también tiene miedos detrás. Podemos estar seguros y de algunas cosas sí. Miren lo que nos pasó este año. ¿Cuánta gente estaba arrancando el año sintiendo que la mayor parte de las cosas que estaban dadas iban a no estar dadas en un par de meses? Eran seguridades, eran seguridades. Para la generación de mi padre, tener un trabajo era tener 40 años en un mismo trabajo. Ahora, ¿cuántos de los jóvenes de hoy viven con la idea de que conseguir un trabajo es conseguir un trabajo para toda la vida? Casi ninguno. Ni siquiera lo desean. La seguridad para ellos es otra seguridad. La seguridad para mi padre era tener una obra social, era tener un aguinaldo, era tener vacaciones pagas, esa era su seguridad. Y me acuerdo cuando yo tuve el primer trabajo y me sentí disconforme y no me fue muy bien y renuncié y le conté que renunció, me miró como con esa cara de no, no es posible. O sea, para él era, ya está, yo ya tenía trabajo para toda la vida. ¿Ven? Entonces, esas seguridades y esa forma de construir el castillito de naipes, antes era más fácil que ahora. Y después la vida viene, sopla y tira todos los naipes, derrumba el castillo y nos damos cuenta que no se trata de construir castillos, que se trata de buscar certezas, no de construir seguridades. Y que en el fondo hay muy pocas seguridades que duren en el tiempo. ¿Quién las tiene? ¿Cuáles son? Citaba la vez pasada en el encuentro sobre los apegos este refrán que vale la pena volver a decir: hindú, el hombre solamente tiene eso que no puede perder en un naufragio. O sea, a sí mismo. Nada más. Lo demás lo tenemos mientras dura y lo podemos perder. Pero el miedo hace que nosotros hagamos todo lo posible para no perderlo. El miedo nos hace cerrar el puño, como vimos la vez pasada, y nos hace perder esa flexibilidad y perder esa relación sana con las cosas. Un vínculo que yo lo tengo, un vínculo de pareja o un vínculo con un hijo, ¿no? Una madre que sostiene a su hijo así y como la del cuento, no quiere que salga de la casa porque teme que le pase algo, o no lo deja arriesgarse, o no lo deja ensuciarse porque no le gusta la suciedad, o no lo deja jugar. Hay algún audio abierto, espérenme un minuto, ahí está. Todos esos gestos de educación o de adultos que cierran el puño sobre un niño no los ayudan a construir libertades personales, para nada. No nos han ayudado muchas veces a construir libertades personales. Nos han legado miedos. ¿Nos tenemos que enojar con eso? No nos tenemos que enojar con eso. Es inevitable que eso pase. No se puede educar sin miedos. Todos tenemos miedos. Y en un vínculo de educación con un hijo es muy difícil, de verdad, no transmitir esos miedos. Salvo que nos toquen niños que nos desafíen, ¿no? Pero si no, uno reproduce las cosas que tiene instaladas y que le parece que son correctas. Cuento una anécdota muy cortita y seguimos. Una vez el segundo de mis hijos se había dado la cabeza contra el borde de la mesa y lloraba desconsoladamente. Se había inflamado y lloraba, lloraba. Entonces lo alcé y me lo llevo para la ventana y hice algo que me di cuenta que había hecho muchas otras veces en ese momento, que es tratar de distraerlo del dolor. Entonces le empecé a mostrar, en el árbol que se veía había un nido de pájaros, y le dije, mirá el pájaro, y fíjate cómo, fíjate qué lindo, cómo cantan, y me miró llorando,
y me dijo, ¿por qué no me dejás llorar tranquilo? 3 años. 3. Y no tenía respuesta, porque el llanto era mi problema, en realidad, ¿no? Si uno ve las construcciones detrás del dolor que hay en la educación, tienen que ver con esto. No pasó nada, no pasó nada. ¿Qué no pasó nada? Me acabo de dar la cabeza contra el borde de la mesa. ¿Qué? Sí pasó, duele. Que se me va a pasar el dolor es algo distinto a no pasó nada. Pero no decimos se te va a pasar, decimos no pasó nada. Minimizamos. Está la educación llena de estas construcciones. Y entre estas construcciones se heredan mandatos, en algún momento vamos a trabajar este tema, se heredan miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Querría ya, entrando en la dirección final, mostrar una antinomia entre el dragón de ese caballero que vimos y la lanza de ese que parece tenerlo dominado. Esa oposición entre lanza que controla y dragón que está esperando poder levantarse para dominar la situación, tiene que ver con una dualidad, que es la dualidad que hay entre el miedo y el amor. Y querría mostrar en algunas palabras cuál es la estrategia del miedo y cómo funciona, y cuál es la estrategia del amor y qué diferentes son esas realidades. El miedo siempre hace las mismas cosas. Una, niega. El que tiene miedo, niega. Se niega que algo está pasando o niega que algo está pasando. El mecanismo de negación es el mecanismo más usado por una persona miedosa. Esto no pasó. ¿Mm? El amor, en cambio, reconoce. Y no solo reconoce que eso está pasando, sino que es capaz de reconocer que yo tengo que ver con eso que está pasando. En la negación, por un lado, me parece que eso no existe, y mucho menos si no existe, voy a tener que ver algo que ver yo con eso que no existe. O sea, no hay ninguna responsabilidad mía en la negación. Otro ejemplo, el miedo olvida o nos hace olvidar. Esa es la estrategia del miedo. Quien se olvida difícilmente pueda aprender. El amor recuerda, pero no recuerda para pasar facturas o para volver a... Recuerda porque es la manera activa de no volver a cometer el mismo error. En el olvido no hay garantías de no volver a cometer el mismo error, si ni siquiera me acuerdo. El miedo calla. Miren la bellísima etimología de la palabra adicción. A es un prefijo de negación. Dicción tiene que ver con la palabra. La adicción es las cosas no dichas, o esas estructuras que tienen que ver con los silencios, pero no los silencios saludables, los silencios que generaron cánceres en nuestra alma. El miedo nos hace callar la boca, el amor nos hace expresarnos. El miedo nos hace ocultarnos o mentir. El amor nos hace expresarnos o decir la verdad. El miedo nos hace enroscarnos, construir laberintos, no parar de pensar. El amor nos hace expandirnos, nos hace ir hacia las cosas que nos hacen bien, nos hace buscar ayuda si la necesitamos, nos hacen poder encontrarnos con otros y esos otros nos van a ayudar a salir de esa estructura de pensamientos laberínticos que se repiten y no podemos salir de ellos. Por último, la estrategia del miedo es la división. Hay quienes dicen, creo que es una sentencia antigua, que decían, el miedo dice, en realidad dice el diablo, ¿no? Pero podríamos decirlo como el miedo. La sentencia del miedo es divide y cállate, que es la mejor manera de que empecemos a caminar y el amor dice lo contrario, únete y exprésate. O sea, trabaja para tu unidad. La unidad no es algo dado. La vez pasada dijimos, lograr que yo esté
con mi cuerpo, mi corazón y mi cabeza en todo lo que estoy haciendo, no es algo fácil. Hay que conquistarlo, hay que conseguirlo. Muchas veces lo fácil es la división. Y si yo me mantengo en la división, lo más probable es que detrás de todo eso ganen los miedos. Vamos a meternos un poquito más en la estrategia. Quizás alguno de ustedes conoce o ha leído algo de Fernando Savater, un filósofo español. Fernando Savater decía que hay dos formas de enfrentar el miedo y usaba dos animales. O lo hacemos como ratones o lo hacemos como leones. ¿Qué hace el ratón frente al miedo? El ratón se pregunta siempre frente al miedo, ¿y ahora qué me va a pasar a mí? ¿Ven? Detrás de la pregunta del ratón hay preocupación, victimización y muchas veces parálisis. Porque como yo no tengo nada que ver qué me va a pasar a mí, el me siempre traten de observarse y de autoobservarse usando los impersonales. ¿No les llama la atención que alguien le diga a otro se te quiere o se te extraña? Uno lo lee hasta en las redes. Y yo me pregunto cuando leo algo así, ¿se te extraña quién? Dan ganas de escribir, ¿quién es se te extraña o se te quiere o se... No, es un impersonal. Si yo le tengo que decir a alguien te quiero, no es lo mismo decirle se te quiere que decirle te quiero. El otro no siente lo mismo. No es lo mismo decir qué me pasará que decir qué está pasando. Porque en el qué está pasando yo estoy incluido. Y eso es lo que se pregunta el león. Frente al miedo, el león dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? No qué me pasará. ¿Qué tengo que hacer? El león es protagonista. Igual cuidado, porque puede haber, y ahora vamos a mencionarlo solamente, un exceso de león o un exceso de ratón. En estas cosas que estoy describiendo y en las descripciones que estoy tomando de otros, no hay que ser nunca unilaterales. No somos ni con todos los miedos ratones, ni con todos los miedos leones. Ni somos siempre leones, ni somos siempre ratones. Hay momentos de la vida donde somos más leones que ratones, y hay momentos en donde nos encontramos muy mal parados y nos sale ser más ratones que leones. Nada es estático en nuestra vida y son elementos que están dados para la comprensión y para que yo me pregunte hoy, ¿qué fuerzas tengo más activas? ¿Las del león o las del ratón? El exceso de ratón, ¿a dónde lleva? A la cobardía. A quedarme chiquitito frente al miedo, como en la fábula con el elefante. O sea, es algo tan inmenso que yo me siento pequeño y entonces no hago y me quedo paralizado porque no sé cómo hacer. El exceso de león, ¿a dónde me lleva? Al opuesto, la temeridad. El temerario parece que no tiene miedos, pero en realidad lo que ocurre con la temeridad es que se los lleva puestos, no los ve, no los registra. Y vamos a ver ahora en los pasos que les voy a tratar de proponer para trabajar los miedos, que tiene su riesgo llevarme puesto un miedo. Buscando frases esta semana, como siempre hago para postear sobre el tema que vamos a charlar, encontré por todos lados una frase que me llamó mucho la atención, que dice así: haz que el miedo te tenga miedo. Curioso. Curioso, ¿por qué? Primero, porque es una frase dicha por un temerario, ¿no? Segundo, y en la temeridad estamos en el extremo. La vez pasada decíamos, siempre el equilibrio de la virtud está en el medio de dos extremos. Y si la temeridad es un extremo y la cobardía es otro, tengo que tratar de pararme en el medio. No me he preguntado cuál es la palabra para nombrar el justo equilibrio entre coraje, ¿será? ¿El exceso de coraje me hace temerario? ¿La falta de coraje me hace
cobarde. ¿Osadía será? ¿El exceso de osadía me hace temerario? ¿La falta de osadía me hace cobarde? En El Caballero de la Armadura Oxidada, el tercero de los castillos, que tiene que ver con el miedo, lo llama el autor el castillo del coraje y la osadía. Quizás sean palabras que tienen que ver con la virtud que tenemos que encontrar. ¿Mm? Bien. Nos queda ahora sí entrar un rato en qué hacemos con todo esto. Describimos un poco algo de los miedos, algo del arquetipo del trabajo con los miedos, es enfrentar el dragón, que no hay forma de matarlo. Vimos un poco la forma de entender los miedos, la génesis, la manera en que se esconden, las armaduras que se ponen, y esta doble posibilidad de encontrar el camino del ratón o el camino del león, o en el medio, el camino de la responsabilidad y del coraje y la osadía. Ahora vamos a tratar de plantearnos qué hacer con los miedos, concretamente. Porque los miedos los vamos a tener que trabajar toda la vida. Los de hoy y los de dentro de 30 años, dentro de 30 años. Pero no hay manera de atravesar ningún año de nuestras vidas sin enfrentar, aunque sea algún pequeño miedo. Ustedes dirán, bueno, pero todos los miedos son grandes. No, los miedos tienen escalas. Hay un temor, que es sutil, que es ligero, hay miedo y hay pánico. En el pánico estoy en un nivel de miedo en donde ya no controlo por mi propia voluntad lo que ya se me fueron las riendas, como cuando estoy andando a caballo y el caballo se me desbocó. Si yo no sé qué hacer, termino con suerte arriba del caballo, pero ¿dónde termino? Y donde quiere el caballo termino, pero no donde yo quiero. En el pánico pasa lo mismo. Si alguna vez vieron una persona con un ataque de pánico, o si alguna vez tuvieron un ataque de pánico, lo que siente la persona que está teniendo un ataque de pánico es que se está muriendo. No es acting. Siente que se está muriendo. Siente que le falta el aire, siente que no puede respirar, que llegó al final de su vida. O sea, no, ¿son reales todas esas cosas? No, pero se fueron de control. Por eso se necesita de una ayuda externa, a veces hasta medicación, para frenar semejante situación, porque está descontrolado el ritmo cardíaco, a veces hay una arritmia muy fuerte, y la situación hay que encaminarla con un trabajo profesional. Ese es un nivel que no es el nivel habitual del miedo, ni todo el mundo llega a un ataque de pánico. Hoy corremos riesgos de que muchas más personas entren en esos procesos, porque esto que nos está pasando con tantos meses de encierro, con tantos meses de soledad, con tantos meses, van a aparecer situaciones fóbicas que no eran habituales en mucha gente que no las tuvo nunca probablemente. Van a aparecer ataques de pánico en gente que no las tuvo, van a aparecer fobias sociales en gente que todos los días iba a trabajar normalmente, o fobias de relación, porque como dijimos la vez pasada, vamos a tener que prepararnos y pensar seriamente en que tenemos que hacer una etapa de rehabilitación, porque hoy tenemos el día que nos digan, podés viajar, el día que nos digan, podés volver a trabajar, pero no porque ahora no estamos trabajando, sino porque vamos a poder volver a ese edificio escuela y recibir a esos niños porque somos maestros y mirarlos a los ojos. Ahí es donde vamos a sentir todas esas dragones otra vez despiertos. Quizás algunos no estuvieron despiertos nunca en nosotros y vamos a tener que empezar a saber qué hacer con todos ellos. ¿Cuál es el trabajo? El primer paso para trabajar un miedo es el más importante. Siempre el primer paso es el más importante, porque es subirse al caballo. El miedo no se lo puede trabajar desde abajo del caballo. Si el caballero Jorge enfrenta al dragón con la lanza, a la altura del dragón está perdido. ¿Y qué significa subirse al caballo en la imagen de San Jorge? Significa ponerle nombre al miedo, nombrarlo. ¿A qué le tengo miedo? Eso es subirse al caballo, es poner conciencia. El caballo es conciencia y subirme al caballo significa darme cuenta que le tengo miedo a esto.
darme cuenta que le tengo miedo al otro, darme cuenta que tengo miedo de sufrir, tengo miedo de volver a poner el cuerpo en una relación, tengo miedo de que me duela, tengo miedo de ponerle nombre. Poner en un nombre, un título, el miedo, es casi para mí la mitad del camino ya. Porque todo lo que viene después es el trabajo de práctica que vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo puedo saber que le tengo miedo a algo? Yo construí una forma con años de hacerlo conmigo. Utilicé siempre esta premisa. Si algo puedo hacer y no habría ningún obstáculo para que yo lo pueda hacer, pero ese algo no lo logro hacer y siempre me pasa algo, empiezo a sospechar que le tengo miedo. Es un trabajo hipotético, que solamente se los propongo, nada más. O sea, vieron que a veces uno dice, me gustaría, no sé, algo muy sencillo, como me gustaría irme solo de vacaciones, nunca lo hice. Toma uno la decisión y claro, quizás el dragón hasta ese momento dormía, porque nunca tomamos la decisión de irnos solo de vacaciones, en ese momento se despierta y vamos a comprar los pasajes y empiezan a pasar esas cosas raras, que no hay una explicación científica ni tan lógica, pero empezamos a tener obstáculos. Y los obstáculos son los que nos empiezan a mostrar que hay que estar atento, porque algo que cuando uno realmente toma una decisión de hacer algo y no hay ningún temor, eso fluye. Cuando uno no encuentra temores, hay fluidez. Y uno termina encontrándose con eso resuelto. Ahora, cuando uno la tiene que pelear una vez, la tiene que pelear dos, la tiene que pelear tres veces, ahí hay miedo. Y saber que yo no estoy pudiendo lograr eso que quiero y que tomé la decisión de lograr, es empezar a ponerle nombre a ese miedo. Quizás tengo miedo a viajar, quizás tengo miedo a estar solo, quizás tengo miedo a gastar en el viaje y quedarme sin dinero, que son los únicos ahorros que no tengo. Digo, se pueden dar un montón de situaciones en torno a eso que no se me está dando. Hay que pensarlas todas. Y hay que ver cuál es el título de ese miedo. Cuando algo no se nos da, yo tengo un semáforo y uso 3 colores. Cuando algo quiero que se me dé y no se me da, lo pongo, el semáforo es un semáforo que tiene amarillo, naranja y rojo, no tiene verde. Porque el verde significa que no me di cuenta y lo hice. Si me di cuenta que algo pasó, es porque hay algo que me hizo ruido y es por lo menos amarillo. Si me pasó una vez, ya lo pongo en amarillo. Quise hacer esto, no pude. Y lo dejo. Quizás muchas veces el dragón se vuelve a dormir y dentro de unos años me vuelvo a acordar que esto ya me pasó. Es la segunda vez que quiero y no me sale esto y no puedo. Entonces empiezo a pensar que quizás debo pasarlo a naranja, ese semáforo, hasta que lo ponga en rojo. Cuando esté en rojo es cuando tengo que darme cuenta que ese es un punto para trabajar. Porque si ya pasó varias veces que eso se tenía que haber dado y no se dio, es que tengo miedo. Miedo no significa que encuentre el por qué le tengo miedo. Ahí es donde hay que tener cuidado con la cabeza. En la terapéutica del miedo no nos vamos a hacer la pregunta ¿por qué le tengo miedo a? Vamos a suponer siempre esto dentro del trabajo con nosotros mismos. ¿Cuál es el supuesto? Que hay un personaje interior, este dragoncito del que estamos hablando, que no me cae simpático porque no me deja lograr eso que yo quiero lograr. Vamos a suponer que tiene un nivel de información que yo no tengo. Y entonces considera peligroso algo que para mí es una tontería, es algo simple. Pero vamos a suponer que él puede llegar a saber algo que yo no sé. Y entonces me está cuidando de un peligro real. Entonces le vamos a dar el 50% de la probabilidad de que tiene razón. Y nos vamos a tratar de quedar en el trabajo interior, y esto es muy importante porque es conciencia, con la posibilidad de que nosotros tengamos razón.
y que el que esté equivocado sea él, pero no equivocado, sino que tenga mal aprendido algo. Vuelvo al ejemplo de que les conté de la lotería y de la gente que se ganó la lotería y les entraron a robar y los mataron a todos. ¿Cómo quedó asociado eso? Tener mucho dinero fácil de golpe es peligro de muerte. ¿Eso es una correcta asociación de estímulo causa-efecto? ¿En qué porcentaje se va a dar eso en la vida? Probablemente nunca en un 100%. ¿Hay probabilidad de que te roben si tenés dinero? Y sí, si no tenés no te van a robar nada. Hay más probabilidad que... Hay una cuestión de probabilidad, pero seguramente nunca es siempre. Y tampoco es siempre un peligro de muerte. Entonces, ¿qué tipo de trabajo es el trabajo que hay que hacer de conciencia? Y acá les voy a poner un ejemplo que creo que va a ser útil para pensar cómo tenemos que tratar a nuestro dragoncito. ¿Se acuerdan cuando alguna vez fuimos jóvenes y queríamos salir por primera vez? Y le tuvimos que pedir permiso a nuestros padres para ir al cine con alguien, para ir a tomar un helado, para ir a bailar a esa primera vez. Nunca lo habíamos hecho. Y nos encontramos con un no, probablemente, ¿no? Porque éramos demasiado chicos, porque no. Acuérdense el arte que desarrollamos en esos años para convencer adultos. Acuérdense de ese arte porque lo vamos a necesitar con los miedos. O sea, el adulto era no, y era no porque es peligroso. Entonces nosotros nos aguantábamos ese argumento un cierto tiempo, hasta que elaborábamos una nueva hipótesis. No, entonces, o nos decían, bueno, sí, pero hasta las 12. Porque después de las 12 pareciera que hay fuerzas transpersonales que son más peligrosas que antes de las 12. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de eso y volvíamos con un nuevo argumento. Ese nuevo argumento era, pero después de las 12 estoy en el mismo lugar, ¿qué me puede pasar? Entonces empezábamos a mostrarle a ese adulto que muchos de esos argumentos, como el horario, como se empezaban como a desmoronar. O sea, a decir verdad, hay que terminar pudiendo confiar. Pero un padre o una madre muy temerosos no sueltan el sí de una. Andá. Y hay que hacer todo un trabajo y un ejercicio de confrontación y de argumentación hasta que vamos logrando que ese adulto diga, bueno, capaz que tenés razón, ¿no? Y empezamos y desarrollamos razonamientos exquisitos, ¿no? Nos dijeron no porque no te pudiera buscar, entonces nos dimos cuenta que un amigo sí lo van a buscar. Entonces le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Justo, qué bueno, vos no me podés ir a buscar, pero a mi amigo que justo le queda el papá de pasada por acá, sí lo pueden ir a buscar. Entonces me vuelvo con él, ¿querés hablar con el papá de mi amigo? Y ves que él me puede traer y entonces no hay ningún peligro porque es como si me fueras a buscar vos y confías en él. Esto es lo que hay que hacer con los miedos. A los miedos tienen en principio un rotundo no. ¿Querés empezar una pareja de vuelta? No. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, empecemos a pensar estrategias, porque yo sí quiero, él no quiere porque no quiere volver a poner el cuerpo. Bueno, porque lo que nos pasó, subido a lo que le pasó a mamá, subido a lo que le pasó a la abuelita, a la bisabuelita, a la tartabuelita y así, ¿no? A quién sabe cuánta gente le fue mal, entonces la conclusión es una ley universal, taxativa, imperativa, categórica, ¿no? Si volvés a intentarlo, te va a salir mal. ¿Cómo disolvemos una situación de peligro? Estableciendo pequeñas metas, pequeños pasos. Si hay una situación de peligro, hay que imaginar un primer paso. Yo no le devuelvo la confianza a alguien que cree que es peligroso solo porque le argumente o solo porque le ponga mi 50% de probabilidad. Una cuestión estadística. A ver, yo le puedo decir a mi miedo, la verdad es que podemos empezar una relación nueva y nos puede ir un 50% bien y un 50% mal. Quizás tenés razón vos, pero quizás tengo razón yo. Es una manera de empezar un diálogo.
no conduce a nada, pero es una manera de empezar un diálogo. Lo que conduce a algo es imaginarse un primer paso posible. Un primer paso posible va a ir relajando y va a permitir que haya un segundo paso posible y un tercer paso posible. Pero tengo que tener cuidado porque el único elemento frágil en este proceso, que lo voy a llamar de negociación con mi miedo, el único elemento frágil es lo que yo pienso. Como en mí habitan pensamientos desde siempre, y seguramente el hecho de que no quiera poner el cuerpo para una nueva relación también es una idea que yo tengo que tener mucho cuidado en no terminar, si estoy haciendo un trabajo de ablandar y de relajar, en no terminar volviendo a pensar como antes pensaba, porque eso es lo que les describí al comienzo, lo que hace como en el juego de la oca, que retrocedamos 5 casilleros, 10 casilleros, 20 casilleros o volvemos a empezar. Porque una idea otra vez en dirección al miedo nos va a hacer arrancar de nuevo. No importa, porque si el miedo le habíamos... ¿Vieron? Es como... ¿Alguna vez tuvieron que desatar una madeja de lana que está hecha un nudo y está llena de nudos? Y uno se pone, es un arte muy interesante. Casi les propondría que busquen un ovillo de lana y hagan un lío con él para ejercitar la paciencia de tener que desarmarlo, porque en ese tener que desarmarlo y en lo que nos va pasando anímicamente teniendo que desarmarlo, hay mucho del ejercicio del trabajo con los miedos, porque uno cree que tirando por acá se sale y en realidad se ajusta todo. Y nos damos cuenta que está todo mal y ahora está todo peor. Y uno de golpe, no sabe cómo, encontró justo un hilo que desarmó 10 nudos juntos. Y tampoco podemos explicar mucho cómo. Lo cierto es que la actitud para trabajar con nosotros mismos tiene que tener varias características para que funcione. Primera, paciencia. O sea, nadie desarma un bollo de nudos con impaciencia. Lo que logramos es terminando cortar, agarramos la tijera, cortamos todo y eso no sirve para hacer nada con esa lana. Segunda actitud que se necesita para trabajar los miedos es amorosidad con nosotros mismos. Esto es difícil a veces. En algún momento vamos a trabajar el juez interior. Porque la amorosidad tiene que ver con esto de poder permitirnos el error. Si hay que retroceder, retrocedemos. ¿Cuál es el problema? Si hay que volver a empezar, volvemos a empezar. ¿Cuál es el problema? El problema es que crecimos con la idea de que el error nos hace culpables de algo. Y si nos hace culpables de algo, merecemos castigo. Quien aprende que el error es parte del ejercicio de ping-pong con la vida, no le pone tanta expectativa en las cosas. O por lo menos no es tan duro consigo mismo. Pero los que fuimos educados con esto de que no se te corra la raya ni un poquito y que algo está un poquito torcido y ya está mal. Yo hice escuela técnica. Y en la escuela técnica se estudia dibujo técnico. Y el dibujo técnico es el insoportable tratamiento de la meticulosidad de las líneas y, y las perspectivas. Y esas láminas tremendamente complejas de despieces de máquinas que las haces en un croquis y después las haces en blanco y después las haces en un calco y que todo te tiene que coincidir, es un desafío a todo. Y claro, los que tenemos la vara muy alta, una manchita a las 3 de la mañana era empezar de nuevo. Yo tenía compañeros míos que tenían la misma manchita y venían con la lámina borrada, pero durmieron. Y yo venía con la lámina sin manchita, nada borrado, y me caía del sueño. Entonces, en la diferencia entre unos y otros está esto de qué margen hay para ese error. Y esto tiene mucho que ver con estos ejercicios.
Porque si yo me voy a poner frente a mi dragón, no lo voy a mirar a los ojos, pero voy a saber que está allí. Yo las veces que trabajaba, muchas veces, el medio para hacer el trabajo que utilizaba, que a mí me servía mucho, era la carta. Le escribía una pequeña carta, no era una carta de 10 páginas, en donde le decía, primero siempre le reconocía esto de, si hay algo que no estoy viendo, te lo agradezco, pero de verdad, no caricatura ni pose, porque de verdad el mundo interno tiene, yo creo que ninguno de nosotros tiene idea de lo que significaría la vida vivida desde el mundo inconsciente, con el nivel de datos que trabaja el mundo interior. Nosotros tenemos todo eso olvidado, por suerte, si no nos volveríamos locos. De hecho, una de las definiciones de locura, probablemente la más precisa, es la que dice que la locura es la pérdida de frontera entre la conciencia y la no conciencia. Cuando todo eso se me vino de golpe y se me inunda la conciencia de todos esos datos, yo me vuelvo loco, no puedo vivir, no tengo manera de ordenar y asimilar ni de tomar decisiones. Pero ese mundo interno que tiene acceso a toda esa información está en desventajas conmigo. Yo estoy en desventaja respecto a ese mundo interno. Entonces tengo que poder tener esa tranquilidad de sentir en el proceso de escribirle que a lo mejor hay algo que no estoy viendo yo y que me está cuidando de un peligro que es real. Entonces tengo que ir buscando pasos. ¿Cuál es el próximo paso? Si quiero perder ese miedo a encontrarme con otro, si quiero perder ese miedo a salir a la calle, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuáles son los ejercicios terapéuticos que le hacen hacer a una persona que tiene agorafobia, por ejemplo? ¿Lo dejan en medio de una plaza pública? No, se muere. O sea, lo tenemos que internar. Es salir o miedo a los otros. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a un partido de fútbol y lo ponemos en la popular? Lo matamos. O sea, tenemos que imaginar que para una persona que tiene dificultad o una fobia social, preguntarle a la persona que pasa por enfrente qué hora es un trabajo de Hércules para esa persona. A mí no se me, probablemente a la mayor parte de ustedes no se nos mueva un pelo por preguntarle a una persona que tenemos enfrente qué hora es. Entonces hay que imaginarse que en el terreno de pasos, cada uno tiene que poner la vara de su paso posible. Si yo estoy trabajando el miedo a encontrarme con otro, ¿cuál es el primer paso posible para ese encuentro? ¿Irnos de vacaciones juntos 2 meses? No. Tengo que imaginar que tengo que empezar a construir. ¿Lo voy a poder? Si yo le tengo miedo al otro, ¿lo voy a poder mirar a los ojos? No. Una persona que no puede estar en una entrevista de trabajo y escucha entre los tips visto en todo video que tiene que mirar al entrevistador a los ojos, se muere, cada vez hace peor su entrevista de trabajo. Porque tiene el peso de que lo tiene que mirar a los ojos porque sabe que está siendo evaluado de si lo mira o no lo mira a los ojos, y él no puede mirar a los ojos a alguien. Entonces, ¿cómo hace? ¿Ven? Hay que ir imaginando cuáles son esas pequeñas cosas que como ejercicio van a hacer que yo pueda dar el paso que tengo que dar. Y eso es todo. Es así de sencillo. No hay más nada que esto. Así que les parece difícil. No lo es. El punto es practicar. Tenemos esta semana seguro 1, 2, 3 o 4 miedos para empezar. Es más, vamos a tener que elegir uno. Y una vez que elegimos ese miedo, lo que tenemos es que empezar a trabajar con el primer paso. ¿El primer paso cuál era? Darle nombre. ¿Cómo lo llamo a este miedo? ¿Es miedo exactamente a qué? Es miedo a sentir que no puedo sostener a mi familia porque no sé si me voy a quedar o no me voy a quedar sin trabajo. ¿Cuál es el miedo? O sea, el que más me tortura, ese que está, ¿no?, como cotidianamente rondando alrededor, y tengo que encararlo y tengo que poder enfrentarme a esa situación y ver qué hago con esto.
Porque además, mi cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros, cuando estamos con ese miedo despierto, estamos todo el tiempo preparándonos para un pequeño combate que no ocurre. En la sabiduría de los aborígenes de Norteamérica, el conejo o la liebre, para ellos, es el maestro del miedo. ¿Por qué es el maestro del miedo? Porque hace algo el conejo que, dicen ellos, debiera ser lo que todos nosotros tenemos que hacer frente al miedo. ¿Qué hace el conejo cuando tiene miedo? O cuando se siente atacado o en peligro. Si ve un zorro, el conejo queda paralizado, convertido literalmente en una especie de piedra color conejo. No se mueve nada del ser conejo. Está convertido en piedra y es una bomba, su corazón, está preparado para salir disparado hacia cualquier dirección, está lo que describimos antes. Supongamos que el zorro ve al conejo y se empieza a acercar para atacarlo. ¿Qué va a hacer el conejo? Bueno, va a evaluar la situación, entre comillas, no lo va a evaluar como lo haríamos nosotros, y va a terminar corriendo, porque no tiene ningún recurso de lucha contra un zorro el conejo. Lo curioso del conejo no es eso. El conejo huye. El problema es si el zorro no lo vio y le funcionó la estrategia piedra, y el zorro se alejó, al conejo le vuelve como el alma a su cuerpo, ¿y qué hace? Corre igual, corre, sale disparado como si estuviera huyendo. ¿Por qué? Porque preparó su cuerpo para correr y tiene que hacer ahora, con esa situación de energía, de adrenalina contenida, algo. No es que sale caminando como si nada y se va a tomar un café. Porque si todo el cuerpo se preparó para una huida, algo hay que hacer. ¿No les pasa que a veces uno tiene la sensación de que se enfrentó con una situación tan difícil? Un examen, por ejemplo. Esos exámenes que dimos, que la peleamos, sentimos que, ¿no? Que bajamos 3 kilos en esa situación ¿no? de difícil frente a esa mesa examinadora, y después salíamos del examen, hasta yéndonos bien, y no sabíamos qué hacer con nuestro cuerpo. Hubiéramos vuelto corriendo a casa, ¿no? Porque uno dice, tengo que hacer algo, tengo que gritar, le tengo que pegar algo, tengo que hacer algo con todo esto, porque me preparé para algo que no ocurrió. Y sin embargo, no nos enseñaron a que lo sano es saber cómo canalizar toda esa energía. Y nuestro cuerpo se queda afectado porque preparó todo para algo que no ocurrió. Lo sano es que eso fluya. A veces hay que gritar igual, aunque no sea para pelearnos con alguien. A veces hay que salir a correr, a veces hay que salir a caminar, a veces hay que agarrar algo como un almohadón y pegarle. No sé, hay que buscar la forma. Porque eso queda contenido. Y cuando eso queda contenido, y termino con una anécdota y voy a preguntas, y cierro con un cuento como la vez pasada, cuando eso queda contenido, algo ocurre. Robert Johnson, un psicólogo junguiano, cuenta una anécdota en un librito que se llama Atravesando el Valle de la Sombra, o Nuestras propias sombras, no me acuerdo cuál de los dos es el título. Cuenta una anécdota que le pasaba a él con una situación familiar. Él estaba casado con una mujer de una ciudad muy lejana y la familia de ella vivía muy lejos. Entonces, cada vez que los padres de ella los venían a visitar, se quedaban 3 meses viviendo con ellos. 3 meses, ¿no? Y él se dio cuenta que todos los años, después de ese viaje, de esos 3 meses, a él le pasaba algo. Un año chocó con el auto. Otro año se cayó arreglando el techo del tejado y se fracturó.
Otro año jugando deporte con sus amigos, de vuelta, tuvo un problema en el brazo y terminó con un yeso. Hasta que unió todas esas situaciones y se dio cuenta que siempre pasaba esto después de que ese viaje terminaba. Y entonces se preguntó a sí mismo, si yo me estoy provocando de alguna manera un tipo de daño, es porque hay algo que no estoy comunicando en ese proceso. O porque me estoy aguantando una situación más de lo que debiera aguantármela. Bueno, pero son mis suegros, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir que no me siento totalmente cómodo, que me siento invadido, que 3 meses me parece mucho, que todas esas situaciones familiares que uno todo el tiempo está como pensando. Y él hizo algo que tiene mucho que ver con los trabajos internos, y lo menciono porque es a tenerlo muy en cuenta, y lo vamos a ir mencionando en otros momentos, que es encontrar algo que tiene un valor ritual. Para nuestro mundo interno, un pequeño ritual a veces tiene el valor de algo que ocurre de verdad. Él nunca dijo todo lo que le molestaba, pero todas las noches, al año siguiente, en el próximo viaje, tomó un bloc de notas y se imaginó que estaba delante de sus suegros, cada noche y antes de irse a dormir, anotaba todo lo que le venían ganas de decirle. Como no se lo tenía que decir, ni se lo tenía que leer, él se sintió en plena libertad de ser honesto consigo mismo. En el bloc de nota, ni siquiera se lo tenía por qué decir a su esposa. Era un ejercicio de interioridad. Al fin y al cabo, el que tenía el accidente era él, ni ella, ni sus hijos, ¿no? O sea que el que tenía una cuestión que resolver era él. Con lo cual hizo este ritual en soledad todos los días de los siguientes 3 meses del año siguiente. Cuando ellos se fueron, él hizo un pequeño fuego en su lugar afuera y quemó ese bloc de notas. Por supuesto no lo iba a guardar porque no tenía ninguna utilidad, no iba a decírselos nunca porque no era para decírselos que lo había escrito para sacarlo afuera, simplemente para eso, para utilizar algo de la estrategia del amor y no la del miedo, que es callate, enredate, enroscate. Usó la estrategia del amor, expresate, escribilo, pero claro, por cuestiones de diplomacia familiar no podía decir todo esto. Ese año no le pasó nada. No se enfermó, no se accidentó, no chocó, no nada. ¿Ven cuando hablamos de estructuras que enferman y estructuras que sanan? No es teoría esto. Es darnos cuenta que muchas veces el mal manejo del miedo, el mal manejo del silencio, el mal manejo del enfrentar una situación, el mal manejo de el guardar y el olvidar, el esconder, el no decir, el ocultar, el mentir, termina afectándonos a nuestra propia salud. A veces en el corto plazo, a veces tardamos años en darnos cuenta. ¿Quién sabe? Bien. Yo tengo esta situación, tengo 65 cosas para leer y no puedo leer todo eso. Se imaginarán, porque mientras yo charlaba con todos ustedes, muchos iban y yo veía medio de reojito que iban contando cosas o diciéndolas. Yo no podría ir hacia atrás. Lo que tengo que pedirles, porque somos un montón, es no a través del micrófono, si alguno quiere hacer alguna pregunta, sí puntualmente, que la redacte, que la escriba para todos, para no perder tiempo y para no hacer lío con el ruido del micrófono, piénsenla tranquilo, y que tenga que ver con algo que está bueno o profundizar o volver a decir o seguir trabajando, y le dedicamos unos minutos a eso, y después, si no, cierro con una historia que elegí para cerrar el tema de los miedos. Podemos aguantarnos unos minutos en el más absoluto silencio sin que sea incómodo para nadie. Así que piensen tranquilos, yo me sirvo un mate mientras tanto. Bien, ahí hay una pregunta de Mabel. Bueno, todos la ven, no hace falta que la repita. De todas maneras, como queda grabado, lo hago para el audio.
¿Cómo puedo hacer para cruzar la calle que tengo miedo? Este ejemplo que tomé yo como ejemplo puntual. Ya sé cuál es el título de mi miedo. Le tengo miedo a cruzar la calle. Ya sé que se va a despertar el dragón cada vez que me acerque al cordón de la vereda. Mientras me quedo en la cocina tomando mate, no va a pasar nada. A medida que vaya, voy a tener más miedo. ¿Cómo creo una situación de paso a paso? Empiezo a acercarme sin tomar la decisión de cruzar. Esa es la primera situación. Acercarse al miedo sin llegar a arriesgarse es un explorar. Aunque ustedes no lo crean, una persona que le tiene miedo a cruzar la calle, a medida que se empieza a acercar a la calle o a la avenida, va a empezar a tener sudoración fría, va a empezar a tener taquicardia. Entonces, acercarse es como en el ejercicio de la fobia social preguntar la hora. Entonces, un ejercicio posible es y empezar a darme cuenta que no pasó nada. Empezar a darme cuenta que no hay peligro. Empezar a darme cuenta que puedo darme cuenta cuando cruzar. Empezar a pedirle ayuda a alguien para. Siempre en los procesos de interioridad se necesitan bastones. El otro como bastón. O sea, poder ayudarme o dejarme ayudar por otro es parte del miedo a perder. Acompáñame porque estoy haciendo este ejercicio y si estoy con vos voy a estar más tranquilo. Decimos muy poco esto. O sea, acompáñame. Hay que buscar alguien a quien decirle, acompáñame para que yo pueda hacer el siguiente paso. Y después, en un rato conmigo mismo y con mi propio miedo, empiezo a mostrarle, ¿ves? Mira, nos acercamos hasta la vereda y no pasó nada. Di este paso y no pasó nada. Vi cruzar 14 personas y ninguna murió atropellada por ningún vehículo. O sea, hay que empezar a darse esos tiempos internos para relajar, argumentar. Necesitamos ser lógicos. Es un trabajo de reeducación y un miedo se lo reeduca con argumentos contundentes. Argumentos contundentes. Hay que ser un buen razonador para poder flexibilizar eso. Bueno, tengo alguna más. A ver, esperen que voy para arriba. ¿Qué pasa con el miedo a la muerte? Buenísimo. Bueno, la muerte va a ser un título, tiene que ser un tema. De todos los miedos es el único miedo al que hay que dedicarle mucho tiempo. Yo no podría contestar eso en 2 minutos. El miedo a la muerte es el miedo arquetípico más profundo y más común. Nosotros tenemos un montón de miedos que son comunes a todos nosotros. Este probablemente sea uno. No digo que todos lo tengamos aprendido de la misma forma. El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder, el miedo a la soledad, el miedo a la locura. Son todos miedos considerados básicos y probablemente estén en mayor o menor medida en todos nosotros. Hay que trabajar el tema de la muerte con las muertes. Hay que trabajar el tema del miedo a la muerte con las pequeñas muertes, no las muertes de los seres queridos. Es muy difícil trabajar la muerte con la muerte de alguien a quien quisimos mucho. Hay que trabajar las muertes con las muertes de todos los días. De eso nos vamos a ocupar en algún momento. En el día nosotros hacemos muchísimos procesos de muerte que no tenemos ni idea que los estamos haciendo. Y son procesos de muerte. Hay que poder aprovechar esos procesos para ver lo que nos pasa cada vez que atravesamos esos umbrales. La hipocondría con el miedo. Es un tema complejo. La hipocondría es como el ataque de pánico y tiene bastante que ver con el concepto de enfermedad y con la fuerza de, digamos, se trastoca lo que para nosotros es sano y lo que para nosotros es enfermo. Es una pregunta bien terapéutica, yo no la puedo contestar rápidamente y tampoco soy un profesional como para hacerlo a ese nivel de precisión que requiere la pregunta. Sí, la hipocondría tiene detrás miedos que puedo trabajar, sobre todo el miedo a la salud.
Los miedos a veces son paradojales. ¿Le puedo tener miedo a algo que otras personas quieren? Sí. Yo le puedo tener miedo a la salud. Yo le puedo tener miedo a la felicidad. Yo le puedo tener miedo al éxito. Yo le puedo tener miedo a... No siempre el objeto temido es algo que necesariamente tenga que ver con el dolor. Yo le puedo tener miedo al dinero. Y en sí mismo no pareciera que me vaya a atacar, ni tampoco el éxito. El tema es el grado de exposición que puede tener una persona en el éxito, o teniendo más dinero, o siendo feliz. Hay personas que le tienen miedo al placer. Entonces se le puede tener miedo a cosas que muchas otras personas las viven como cotidianamente sin ningún obstáculo. Tengo miedo a conducir, a ver, no sé si hay otro antes, pero me parece que no. Tengo miedo a conducir en la autopista, pero sin embargo lo hago una vez, de vez en cuando. Ese de vez en cuando es cuando... esperen, ahí está. No me queda otra alternativa, pero me resulta difícil pensar que lo voy a lograr fluidamente. Sí, va a ser difícil, Marcelo, porque no tenés otra alternativa. Entonces, no tenés posibilidad de ejercitar. Lo tenés que hacer porque no te queda otra. Y ese es el tipo de situación en la que estamos forzando algo. A veces eso, a veces eso colabora con irle perdiendo el miedo. La mayor parte de las veces lo que hace es reforzar los temores internos. Está bueno lograr hacer un trabajo de ejercicio sin tener que llegar a la situación de estoy obligado a. En el estoy obligado a, una persona que le tiene miedo a los otros tiene que ir a veces a comprar a un almacén, a un supermercado y se tiene que encontrar con otros. Y esa no es una situación para practicar perderle miedo, porque está obligado a ir a comprar comida. En la obligación no hay ejercicio, hay presión interna. Y eso es como el conejo. Una vez que esa situación terminó, en el caso tuyo, Marcelo, bajate el auto y corre un rato largo hasta que todo eso se acomode. Porque hay como una bomba de presión que está contenida y que no explota porque estás manejando. ¿Sí? Seguramente te bajás del auto con esa sensación de temblor o de que el cuerpo peleó una lucha que no entendés de dónde salió, porque así son esas luchas. Por tema de la pandemia, mi madre está 15 días conmigo y se va 15 días con su hermana. Cuando ella está aquí, me siento mal, cansada, enojada, triste. Sé que mi relación con ella no es buena y siento que tengo miedo, siento que tengo miedo, pero siempre me enojo. Bien. Este es un ejercicio parecido al de la anécdota del encuentro con la suegra, que a veces se da con la propia madre y con todas las cosas que hay que trabajar con las personas que son seres queridos, que siempre son el tipo de vínculos más difíciles. Madre, padre, hermanos, hijos, siempre son las díadas de trabajo que más cuesta. Lo que hay es que aprovechar esos días claramente para ver si es un tema de miedo o es un tema de enojo. Yo lo que trataría siempre es de limpiar el enojo primero, porque el enojo no va a dejar ver el miedo. Entonces, en el ejercicio es, ¿cuál es el enojo? ¿Con qué estoy enojado? O sea, ¿cuál es el enojo? ¿Qué me enoja? ¿Qué me enoja de ella? Y poder hacer hasta una lista de cosas que me enojan. Continuará, porque después hay que hacer algo con la lista de cosas que me enojan. Pero a veces no hay miedo, sino hay situaciones de espejamiento y de cosas que tengo que ver en mí, de cosas que tengo que asimilar, que perdonar, que sanar. Y siempre con una madre el trabajo es muy difícil y lleva mucho tiempo. Dicen que la relación de sanación más larga de nuestra vida es con nuestros propios padres, justamente porque muchas son las cosas que tienen que ver con las heridas que todos los padres dejamos en nuestros hijos y nuestros padres dejaron en nosotros. ¿Cómo explorar el amor sin miedo? No se puede. No hay chance de explorar el amor sin miedo. En algún momento vamos a hablar del amor. El amor tiene tres opuestos. Curiosamente, fíjense, ¿qué situación que tiene tres opuestos? El miedo es una, y ya lo describimos
haciendo este paralelo hoy, uno abre, el otro cierra, ahí mostramos la oposición miedo-amor. El amor tiene otro opuesto que es el odio, destruir aquello que también amo, y tiene un tercer opuesto que es la indiferencia, que es la supresión total de afectividad respecto a eso que amé. En el amor se van a transitar procesos de encuentro con esas tres dualidades: amor-miedo, amor-odio y amor-indiferencia. Y está más allá del tema de hoy, el ejercicio en el amor es ir sabiendo resolver las dualidades que el amor trae. Es imposible no enfrentar el miedo, y más aún, es imposible no enfrentar el dolor en el amor o el sufrimiento. No conozco manera, digamos, a pesar de que hay muy buenos momentos, ¿no? Perdón si no está totalmente respondida, es mucho más largo que eso. ¿Cómo hago para perder el miedo a hablar y decir lo que me molesta? Practicando, practicando, escribiendo. Escribir es parecido a hablar, pero todavía no lo suficiente. Escribiendo es una parte del ejercicio, hablando solo es otra parte del ejercicio, hablando con alguien que me quiera mucho es otro tercer paso del ejercicio. O sea, que no me voy a sentir juzgado, ¿sí? O sea, hay que imaginar pasos. O sea, yo esto que tiro lo tiro solamente porque alguna vez acompañé a alguien con ejercicios parecidos o lo hice conmigo. No, yo no trabajé nunca el miedo al hablar, pero quiero decir, estos son los pasos que hay que ir encontrando, ¿no? Pasos posibles. Nunca me voy a sentir en un auditorio o en un Zoom delante de 50, 70 personas para hablar. Eso no es una práctica. Uno de mis miedos es enfrentar situaciones conflictivas. De niña viví en un ambiente de violencia. Bien. ¿Se acuerdan la vez pasada? Les mencioné, yo lo vi en TikTok, pero está en otros lados, un videíto de un perro que me impresionó muchísimo, al que todo el tiempo le habían pegado. Y lo adopta una persona y filma el momento en el que quiere acercarse para abrazarlo. Y el perro se retuerce, llora, ni siquiera muerde, porque no trata de morder, porque también le fue seguramente cohibido el impulso de defenderse agresivo, entonces se retuerce como tratando de que el otro no lo toque, hasta que logra apoyarle una mano sin que haya dolor. Y ahí se queda quieto. Es muy impresionante. Pero esto que muchas personas vivieron, de tener que atravesar situaciones de mucha violencia o de violencia física, hay que experimentar la sanación o la pérdida del miedo con vínculos donde se experimente lo contrario. O sea, una relación en donde ahora hay una caricia y no un golpe, en donde ahora hay un abrazo y no un juicio, en donde ahora hay una valoración y no una denigración. O sea, el camino de sanar el miedo es encontrar ahora un ambiente vivificante, no de violencia, lo contrario, ¿sí? O sea, buscar personas que me hagan sentir de esa manera. Si en algún momento trabajamos la autoestima, vamos a entrar más en este tema. Miedo a expresar amor o a ser herida, algunos pasos para avanzar sobre este miedo. A expresar amor es una cosa, a ser herida es otra. Son dos situaciones de aprendizaje distintos y los miedos siempre hay que trabajarlos de a uno, no de a cuatro, ¿sí? Ni de a dos. O sea, si el camino es hacia el miedo a expresar el amor, de vuelta. Todo lo que es expresión es práctica. Si a mí no me sale expresarlo, hay que ver qué tipo de expresión me cuesta. ¿Me cuesta la expresión oral? Tengo que practicar hablar, decirle al otro que lo amo, que lo quiero, que lo extraño. Tengo que poder comunicar, me cuesta la expresión que tiene que ver con lo corporal, me cuesta abrazarlo, me cuesta eh, tocarlo, me cuesta mirarlo a los ojos, me cuesta hacerle un mimo o que me lo hagan. Eso es lo que hay que encontrar. ¿Qué tipo de expresión es la que tengo que trabajar? ¿Mm? Y cómo lo
¿cómo lo empiezo a practicar con pequeñas cosas? Cuando a mí me cuesta abrazar y ser abrazado, el primer abrazo o cualquier persona que me abrace, yo voy a estar todo contracturado, porque no hay fluidez en mi cuerpo. O sea, mi cuerpo no se entrega. Y hay que vencer esa inercia como práctica e ir dando pasitos. Tomar de la mano puede ser un paso. Hay que ver si lo que hay es que experimentar el contacto físico. eh, y ir viendo que en ese contacto físico siempre el otro me tiene que ayudar a decir, bueno, hasta acá. Bueno, paremos acá. Listo por hoy. Bueno, o sea, ¿no? En una relación, todo trabajo de miedo en la relación, el otro lo tiene que conocer. Si yo le tengo miedo a confiar en el otro, si yo tengo miedo a que el otro me mire a los ojos y yo estoy haciendo un ejercicio, le tengo que decir a ese otro, mira, yo estoy practicando esto, me tenés que tener paciencia, me tenés que ayudar. Si en algún momento te digo basta hasta acá, es basta hasta acá. ¿Mm? Alguna vez me ha tocado trabajar con personas que han sido abusadas sexualmente y reconstruir la sexualidad de una persona que ha experimentado abuso sexual en su vida es todo un ejercicio aún estando con una persona que aman. O sea, sentir que el otro te puede tocar, podés tener una relación sexual cuando lo que viene de tu cuerpo es de un registro de semejante nivel de violencia y de abuso, es todo un trabajo. El otro tiene que saberlo, porque el cuerpo está preparado para otra cosa, porque no puedes sentir placer, porque no podés ayudar al otro a tener placer, porque no hay una comunicación. Todo eso, en el caso de que sea de dos, es un ejercicio de dos, porque el otro tiene que saberlo, si no, no entiende nada. Cierto, Nati, me había olvidado de que estás con otro nombre, perdón. El miedo a la soledad o estar solo, ¿cómo se trabaja? De vuelta, voy a decir siempre lo mismo, yo no, tomo un par más y porque todos tienen este común denominador. El miedo a la soledad, eh, de vuelta, tiene dos situaciones. Una es estar realmente físicamente solo, una persona que le toca en esta situación de cuarentena, estar solo en la casa y que no tiene, pasa la mayor parte del día sin una presencia física de otro. Y hay otro miedo a la soledad que tiene que ver con el estar con alguien, pero el sentirme solo. Son dos situaciones muy diferentes. Y ese estar con otro, pero sentirme solo, es un trabajo diferente a la soledad real, que es una soledad física. ¿Sí? En un caso, es más fácil trabajar la soledad física y esta sensación de buscar las maneras de generar encuentros con los demás, pequeños encuentros. ¿Cómo hago? El miedo a la soledad tiene que ver con el miedo al otro también. El miedo a mí mismo, al estar solo, y el miedo al otro. Entonces hay que ir todo el tiempo avanzando, pequeños ejercicios para encontrarme con el otro, pequeños ejercicios para encontrarme conmigo. Cuando estoy conmigo, no salir fácilmente de esa situación. Estar solo es estar solo de verdad a veces. Y eso significa no poner ninguna película, no poner ninguna serie, no agarrar el teléfono y meterme en las redes, no ponerme a chatear con nadie. No, estar solo a veces significa ver cuánto aguanto ese rato en donde no interacciono con otro. ¿Sí? Eh, tengo que saltear un montón. Perdón, después las leo tranquilo y si alguno requiere que los tengo a todos en los chats, alguna respuesta individual, se las respondo. El chat queda guardado junto con la charla. Cierro para que no se terminen yendo todos y me quedo hablando solo por una cuestión de horario. Más allá de que esté entretenido, llega un momento en que a esta hora todos estamos cansados. Y también yo. Eh, les quiero regalar para terminar una historia, la historia de un rey muy justo que tenía en su reino el hábito de, aún las personas que habían cometido las atrocidades más grandes, matar a alguien, oportunidad de tomar
una última decisión. Y esa última decisión constaba en lo siguiente. Ponía a la persona condenada ya delante de una sala en donde tenía hacia un lado, supongamos hacia su derecha, un pelotón de arqueros dispuestos a tirar flechas y matarlo. Y hacia el otro lado, una enorme puerta negra, horrible, toda decorada con huesos, cerrada. El picaporte era la mano, los huesos de la mano de una persona, ¿no? Y en el umbral había todas incrustaciones de calaveras. El rey se paraba delante de la persona, lo hacía mirar a los arqueros y mirar a la puerta. Y le preguntaba, ¿qué elegís para tu final? ¿Ser atravesado por las flechas o cruzar la puerta negra? Y todo el tiempo, todos los años, año tras año, todos los condenados elegían morir dignamente. Atravesar por las flechas y morían y morían y morían. Hasta que una vez, muchos años después, uno de los arqueros que sirvió durante mucho tiempo al rey, en un momento de confianza, se acercó al rey y le dijo, antes de terminar mi tarea de servicio como su soldado, necesito preguntarle algo que me ha atravesado como duda toda mi vida, desde que he agarrado por primera vez el arco para matar al primer condenado que ha elegido ese tipo de muerte. ¿Qué hay del otro lado de la puerta negra? Y el rey se sonrió y le dijo, no hace falta que te lo conteste yo. Anda vos mismo, abrí la puerta negra y cruzala. Y caminó ese buen hombre hasta la puerta negra. Cada paso que dio lo dio con un poco más de miedo que el paso anterior, como nos hubiera pasado a casi todos nosotros, hasta que abrió la puerta. Y no bien abrió la puerta, entró un rayo de luz del otro lado, y el aire fresco y los olores a frutales. Y abrió completamente la puerta y se dio cuenta que daba a los jardines. Es muy curioso porque con los miedos pasa exactamente esto. Muchísimas veces la puerta negra y el no saber lo que hay detrás, y ese miedo que en el fondo siempre termina siendo miedo a lo desconocido, nos hace tomar decisiones que implican pequeñas muertes, cuando en realidad el proceso de enfrentar el miedo es ir directo a la puerta negra. Ahí no había garantías de muerte. Sin embargo, el no saber qué hay detrás, a veces, para nuestro mundo interno, es peor que la muerte misma. En el proceso de trabajo con los miedos esto hay que tenerlo muy presente porque hay veces, muchas veces no nos decidimos a enfrentar un miedo porque tememos lo que está detrás y preferimos pagar las consecuencias de un día a día que no nos hace felices, que no nos va bien, que no estamos en el lugar donde queremos estar, porque es el mal menor, que en realidad no lo sabemos, porque detrás de la puerta está el paso al jardín del palacio. Hay que animarse a cruzar. Solo eso. Muchas, muchas gracias una vez más. Nos vemos la próxima. Quizás la semana que viene o la otra. Ya se van a enterar. Gracias a todos.